Bueno, vamos a comenzar con esta continuación de videos que se han elaborado para la materia de métodos cuantitativos para optimización y que en particular estamos viendo la parte de optimización de redes. El servidor José Leonel Arias Ferrer de la Universidad Politécnica de la Energía. Estamos viendo esta parte de los problemas. Ya hemos abordado hasta el punto 1.3 y vamos a ver este problema del árbol de expansión mínima en su forma usual. ¿Sale? Ok, como ya hemos visto un primer modelo, el de la ruta más corta, por eso llamo aquí este segundo modelo de redes, toma en cuenta algunas suposiciones y este objetivo que están aquí enunciados. Como ya hemos platicado, todo modelo necesita de ciertas suposiciones. Si no hay suposiciones, no se puede resolver el problema, ¿sí? Y muchas veces lo que se hace, como ya lo vimos en el problema de la ruta más corta, es hacer variantes de ese problema, ¿sí? Y quizás en una de esas variantes podamos resolver el problema real que nosotros tenemos. Pues bien, las suposiciones es que se tienen ahora únicamente nodos en un principio, ¿sí? Y tenemos las ligas, o las ligaduras, o aristas, o ramales, como les suelen llamar, pero de alguna manera los tenemos imaginarios. Y tenemos las cantidades que tenemos, digamos, que van de un nodo a otro, pero de alguna manera es como si no estuvieran, nada más están de manera imaginaria, ¿sí? Y estas ligaduras pueden incluir, ¿sí? En esos tramos, tanto distancia como costos, como tiempos, ¿vale? Lo que se desea es diseñar una red con las suficientes ligaduras, ¿sí? O las suficientes aristas, tales que en todos los nodos que participan en la red estén unidos todos, unos contra otros, ¿sale? El objetivo, entonces, es satisfacer este requisito de manera que se minimice la longitud total de las ligaduras insertadas en la red, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de que todos estén conectados, ¿sí? Pero con una longitud total mínima, ¿sí? Imaginemos, ¿sí? A priori, que queremos conectar a una comunidad con luz, ¿sí? Y queremos ir tomando la luz de ciertos postes los cuales ya están instalados. Pero el chiste es que toda la comunidad esté con luz, ¿sí? Donde cada uno de los nodos podría representar, por ejemplo, las casas, ¿sí? Y de ahí tomar la luz de una casa a otra, tratando de minimizar las distancias, ¿sí? Pero lo que se debe de satisfacer es que todos los nodos estén conectados, ¿sí? Mediante ese servicio de luz, y puede ser de telefonía, puede ser de lo que ustedes quieran, ¿sí? Ok, ¿cuál es el algoritmo para resolver este problema de árbol de expansión mínimo? ¿Sí? Por eso el nombre de mínimo. Vamos a seleccionar, ¿sí? De manera arbitraria, ojo, de manera arbitraria, cualquier nodo, ¿sí? Es decir, de manera al azar, el que ustedes quieran. A diferencia de la ruta más corta, que ahí siempre se deben iniciar con el nodo inicial, ¿sí? Con el inicio. Acá no, acá se puede iniciar con el que ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a agregar una ligadura, ¿sí? Vamos a agregar una ligadura al nodo distinto, a un nodo distinto más cercano, ¿sí? ¿Por qué distinto? Porque no tiene sentido con el mismo, y a un nodo, y el que esté más cercano, ¿sale? Y los vamos a unir, ¿sale? Luego vamos a identificar un nodo no conectado más cercano a cualquiera de los nodos conectados, ¿sí? Ojo, es a cualquiera de los nodos ya conectados. ¿Qué quiere decir? Que si ya uní dos, ¿sí? Fijándonos de que hay digamos, una ligadura lo más cercana posible, ¿sí? Con una distancia la menor posible, vamos a poder echar mano de esos dos.
Y ya que unimos 3, vamos a poder echar mano de esos 3, etcétera, ¿sí? De vez en cuando, y como lo dice aquí el paso 3, ¿sí? De vez en cuando va a haber empates. Lo que nos va a dar esos empates y lo que nos va a dar ahí es que va a dar cabida a que posiblemente tengamos una solución múltiple, ¿sí? Y en este caso vamos a poder de manera, digamos, opcional o de manera arbitraria, vamos a poder tomar cualquiera de esos dos empates. Si de algunos, de algunos nodos me sale la distancia 5, de nodo A a un nodo F me sale 5, y de un nodo B a un nodo F me sale una distancia de 5, voy a poder tomar cualquiera de ellos, ¿sí? Lo que importa es que se tome el mínimo, ¿sí? Y ya saben ustedes, y ahorita, de hecho ahorita acabamos el ejemplo práctico, que el mínimo de entre dos números, ¿sí? Si son repetidos, pues es el mismo, ¿no? El mínimo de 100 y de una pareja de 100 y 100 es 100, ¿sí? Entonces no hay problema, ¿sale? Ok, entonces ya entrando ahora y para fijar ideas, ¿sí? Vamos a resolver este problema, ¿sí? De la manera usual, ¿sí? Ahorita todavía no vamos a usar ningún software. Vamos a utilizar este libro, perdón, este ejemplo que viene en el libro de Hiller y Lieberman, 2010. Es un libro de investigación de operaciones bastante completo. Y como tal, se trata, ¿sí? De un parque, ¿sí? Sirvana Park, donde ahora las líneas, ¿sí? O las ligaduras representan, digamos, líneas telefónicas, ¿sí? Y estas estaciones, digamos, lo único que se sabe a priori son los nodos, ¿sí? Se sabe dónde están ubicados, ¿sí? Y se saben a priori las distancias. El hecho de que estén aquí, entre comillas, conectados, no quiere decir que lo están en sí. Esa respuesta la vamos a dar al último, ¿sale? Estas líneas son imaginarias, ¿sí? Pero de alguna manera, si no se tuvieran las líneas, como que se perderían luego estas cantidades, ¿no? Entonces, más valen pintarlas, digamos, líneas imaginarias, y conforme se vaya resolviendo la red, estas líneas las vamos a ir poniendo en negrito, ¿sí? Aludiendo que ahí es donde vamos a tener que tender el lineado telefónico, ¿sí? Entonces se toma en cuenta esta figura 9.1, ¿sí? Aquí están indicados los nodos, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a dar digamos, la forma en que se soluciona este tipo de problemas, ¿sí? El chiste, ¿sí? Es que todos los nodos estén conectados, ¿sí? Aquí ninguno está conectado, nada más son líneas imaginarias, ¿sí? Pero el chiste es que todos estén conectados mediante algún cableado, en este caso cableado telefónico, ¿sale? ¿Ok? Entonces, como ya lo habíamos visto, ¿sí? No debemos olvidar que este algoritmo es de manera general, ¿sí? De hecho, en el paso 2, ¿sí? Algo que se pasó a decir, vaya, es que el paso, este paso se repite hasta que todos los nodos estén conectados. Pero vaya, aquí es de manera general. Ya aquí se siguen esos pasos en particular, ¿sí? Entonces, de forma arbitraria vamos a seleccionar un nodo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y para, digamos, como que ir de izquierda a derecha, elegimos el nodo O, ¿sí? Como inicio. Al final vamos a ver que si elegimos otro nodo, digamos, la distancia mínima va a ser la misma, ¿sí? Se puede empezar de cualquier otro nodo, ¿sí? No obstante, aquí empezamos desde el nodo, ¿vale? Entonces, aquí estamos marcando el inicio, ¿sí? Y como tal, ya poniendo que nos vamos a empezar a conectar desde el nodo O, desde ahí vamos a tender el cableado, ¿sí? Vamos a poder tender el cableado hacia el nodo A, hacia el nodo B o hacia el nodo C. Hacia el nodo A con una distancia de 2, hacia el nodo O con una distancia de 5 y hacia el nodo C con una distancia de 4. Y nada más,
¿sí? Aquí el O no está conectado directamente con otro de los nodos, más que con estos tres, ¿sale? Y es el único, es de ahí donde vamos a empezar a tender el cableado, ¿sí? En este caso, identificamos, ¿sí? Que el nodo no conectado, ojo, el que no estaba conectado y que está más cercano al único nodo que ya está conectado, que es el O, ¿sí? Es el nodo A, ¿sí? Si sacamos el mínimo de estas distancias, si nos vamos de arriba hacia abajo, ¿sí? El mínimo de 2, 5 y 4, que lo he puesto aquí en esa pequeña formulita, ¿sí? El mínimo de 2, 5 y 4, pues es 2, ¿sí? Entonces, marcamos aquí a esta distancia, ¿sí? A esta arista, como la que es la O, ¿sale? Entonces, lo que pasa aquí es que se conecta el nodo A con el nodo O, ¿sí? Y los demás se descartan, ¿sí? Se dan cuenta por eso aquí de este paso a este paso, la línea es en azul, la que eran las posibles candidatas, ¿sí? A unir, desaparecen, ¿sí? Y ya lo que concluyo de este primer paso es que vamos a conectar el nodo O con el nodo A, ¿sale? Este primer paso lo he puesto, digamos, de una manera aquí más, digamos, un poquito más a detalle, ¿sí? Ya en las siguientes iteraciones lo vamos a hacer, digamos, los tres incisos en uno, ¿sale? Pero es la misma idea, ¿sale? Entonces, hasta ahorita nada más tenemos conectado el nodo O con el nodo A con una distancia de 2. ¿Ok? Ok, aquí ya tenemos entonces el conectado nodo A con el nodo A, el nodo, perdón, con el nodo A, ¿sí? Entonces, lo que falta es ver de este par de nodos, ¿sí? Fijarnos en las demás distancias, ¿sí? A las cuales pueden ir con nodos no conectados. Es decir, del nodo O se puede ir al nodo C, se puede ir al nodo B, pero también hay que tomar en cuenta, ahora ya tenemos un amiguito que nos ayuda, que es el nodo A, ¿sí? Ah, ok, entonces el nodo A dice, yo también puedo ir al B, y con una distancia incluso menor que la tuya, ¿sí? Tú podrías ir con una distancia de O a B de 5, pero yo voy, ¿sí? Ya que me conectaste, yo puedo ir al nodo B con una distancia de 2, ¿sí? Y aparte puedo ir al nodo D con una distancia de 7, ¿sí? Y de ahí en fuera, ¿quién más, a dónde más puede ir? Pues creo que hasta ahí se les acaba, ¿no? Hasta ahí se les acaba la cancha, ¿sí? Observen que el nodo A puede ir al nodo A, pero el nodo O puede ir al nodo A, pero ya no tiene chiste porque ese ya está resuelto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay que elegir, ¿sí? Entre el mínimo de estas aristas, ¿sí? De estos ramales, en azul, ¿sí? Por eso los he marcado en azul, para que así diferencie, ¿sí? Aquí tomar el mínimo, lo que se debe de hacer es tomar el mínimo entre estas distancias, ¿sí? Y vamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Si quieren, para tener un principio de buen orden, ¿sí? Principio de buen orden, pues bueno, vamos de arriba para abajo, el mínimo de 7, aquí el mínimo de A, B, que es 2, y tomamos también como para tomar el mínimo la distancia de O a B, que es 5, y la distancia de O a C, que es 4. ¿Cuál es el mínimo de estos 4 números? Pues el mínimo es 2, ¿sale? Entonces, la decisión que vamos a tomar es esta. Vamos a marcar esa distancia, ¿sí? En rojo, aludiendo a que es la distancia que se va a tomar como tal, ¿sale? Ok, y esta es la distancia que al final de cuentas vamos a guardar acá, ¿sale? Ok, luego, ya que tenemos esta distancia, ya tenemos el nodo O, el nodo A y el nodo B unidos, ¿sí? Y se dan cuenta aquí lo destapo antes, pero eso es digamos, después, ¿no? Se explica el por qué sale eso, ¿sale? Ya tengo el nodo O, el nodo A y el nodo B, ¿sale? De esos, ¿a dónde puedo ir? ¿Sí? Ah, bueno, del nodo O puedo ir al nodo C, ¿sí? Al nodo A y al nodo B puedo ir, sí, pero esos ya los tengo unidos, entonces ya no tiene chiste marcar estas aristas en azul, ¿sí? Ni esta ni esta, ¿sí? Porque ya el nodo B se conectó mediante el A, ¿sí?
Entonces, estos nodos, estas aristas, esta desde un principio ya no se podía y esta ya no se debe de marcar porque ya está unido, ¿sí? Ya está en el equipo, ya está, ya tiene línea telefónica, ¿sí? El nodo B. Entonces, pero sí el que no se ha conectado, sí, es el nodo C, ¿sí? Y luego, ¿quién fue el segundo que conectamos? Al A. ¿A quién más unes? Al B, pero el B ya está conectado, entonces no tiene sentido marcarlo en azul, ¿sí? Como uno de los candidatos, ¿sí? Porque ese ya está conectado. Ah, pero me uno con el D todavía, con una distancia de 7. Y nada más. El nuevo amiguito, ¿sí? Ya no es uno, sino ya son 3 amigos, ¿sí? El O, el A y el B. Dice, yo te ayudo a conectar con el D también, y de hecho lo hago con una distancia menor que la que lo hacías tú. A, ¿sí? A lo hacía con 7, dice el B, yo lo hago con 4. ¿Ok? Y además ayudo a conectar al nodo E, ¿sí? Con una distancia de 3, ¿vale? Y nada más, hasta ahí, ¿sí? Entonces, son todos los que puede conectar O, los que puede conectar A y los que puede conectar B. En este caso son 2 nuevos, ¿no? A diferencia de la iteración anterior, que era el que es el nodo D y el nodo E. ¿Ok? ¿Cuál es el mínimo de estas distancias en azul? Me voy de arriba hacia abajo, ¿sí? Aquí hay el del nodo A al nodo D, es una distancia de 7. Del nodo B al nodo D, una distancia de 4, ¿sí? Luego del nodo B al nodo C, una distancia de 1. Del nodo O al nodo C, una distancia de 4. Y del nodo B al nodo E, una distancia de 3. ¿Cuál es el mínimo de estos números? El 1, ¿sale? Entonces, es con la que me voy a quedar, ¿sí? Obsérvense que esto que está escrito aquí en palabras, lo estoy diciendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí dice el nodo conectado más cercano a O, A o B, a O, A o B, ¿sí? Es el nodo C, ¿sí? El cual está más cercano a B, ¿sí? A este segundo amiguito que añadimos, ¿sí? Entonces se conecta el nodo C con el nodo B, ¿sale? Ok, entonces la siguiente iteración, ¿sí? Vamos a tener estos 4 amiguitos, ¿sí? Ya es el nodo A, el nodo O, el nodo A, el nodo B y el nodo C, ¿sale? ¿Cuál va a ser el siguiente? Pues ahora, desde un inicio, el nodo O ya nomás le quedaba conectarse, si se acuerdan, acá con el nodo C, pero ahora resulta que el nodo C ya está conectado, entonces esta arista ya ni se debe de poner en azul, porque el nodo C ya está conectado, ¿sale? Entonces ya no tiene chiste pintar esta línea azul. Ahora, el nodo A, ¿con quién me conecta? Ah, todavía me conecta con el D, ¿sí? Que todavía no está conectado. El B me conecta con ese mismo D y me conecta con el E. Y el nuevo amiguito, ¿sí? Que se llama C, nos conecta con el nodo E también, aunque lo hace con una distancia mayor a la que ya tenía B, pero bueno, de que se debe tomar en cuenta, se debe tomar en cuenta, ¿sí? Ahí está, y nada más, ¿sí? Entonces, nuevamente, hay que tomar la distancia mínima, ¿sí? De estas 4 distancias, entre el nodo A D, que es 7, de B a 4, perdón, de B a D, que es 4, de B a E, que es 3, y de C a E, que es 4, ¿sale? ¿Cuál es el mínimo de estos números? El 3, ¿sale? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Conectamos el nodo B con el nodo E, ¿sí? Que es lo que dice aquí, ¿sale? Entonces ya tenemos aquí una pequeña figurita, ¿sí? El O, el A, el B, el C, y del B se va al E, ¿sale? Entonces, ¿qué es esta? Sí, quitando esta, ¿sí? Es esta pequeña figurita la que ya tenemos, ¿sí? Con esas distancias. ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí? Lo que sigue es fijarnos, ¿sí? De los nodos que no están conectados y de los cuales se puede llegar. Acá del O ya ni siquiera le movemos, ¿no? Eso ya vimos que no se podía. Del A, aún así todavía tiene conexión con el D, el cual es un nodo no conectado. Del B se podía ir al E, pero ahorita ya está conectado, entonces ya no tiene chiste ponerlo en azul y tomarlo en cuenta para el mínimo.
pero sí puede ir al D también, ¿sí? Y el nuevo amiguito, el último que se conectó, ¿sí? El E, ¿sí? Sí puede ir al D también, y también puede ir al nodo T, ¿sí? Lo que antes era el nodo terminal, ¿sí? Hasta esta última casita puede ir, ¿sí? Entonces, o hasta este último lugar del parque, si lo quieren ver con el ejemplo original. Entonces, este nuevo amiguito, el E, puede ir al D y puede ir al T. Ok, sacamos las distancias entonces. Aquí es del A al D 7, del B al D son 4, ¿sí? Del D al E es 1 y del E al T es 7. ¿Cuál es el mínimo? 1, ¿sale? Entonces vamos a conectar a estos dos cuates, al E con el D, que es lo que dice aquí arriba, ¿sí? Ok. Entonces prácticamente ya están todos, casi todos conectados, ¿sí? Ya nada más falta el nodo T. ¿Sí? Entonces ya prácticamente están todos conectados, ¿sí? Con estas distancias hasta el D. Y ya este último nodo, ¿sí? Pues de hecho ya todos están conectados con todos aquí hasta el D. Ya el A ya no juega porque esta línea de que va del A al D, como el D ya está conectado, este ya no se pone en azul. La B tampoco, porque ya está, con quien podía conectar era con el D, ¿sí? Pero el D ya está conectado, ya no la ponemos en azul. Ojo que digo esto porque cuando se están resolviendo problemas más grandes, de vez en cuando el estudiante comete el error de tomar en cuenta todavía estas distancias, ¿sí? Y si tomara en cuenta esta distancia, por ejemplo, la de B a D, por error, y tomar el mínimo entre 4, 5 y 7, le va a dar 4. Entonces va a tomar esta y va a hacer un error, ¿sí? Su respuesta va a ser errónea, ¿sí? Entonces, como el D ya está conectada, esta B de B a D ya no se toma en cuenta para decidir, ¿sí? Y la de E a D, pues ya no se toma en cuenta porque precisamente fue la que conectamos. Entonces, las únicas que conectan a nodos no conectados es la que va de D a T y la que va de E a T, con distancias de 5 y 7 respectivamente. ¿Cuál es el mínimo de entre 5 y 7? 5, ¿sale? Entonces, conectamos a D con T. Y dice, ¿qué dice el procedimiento? ¿Qué decía el procedimiento? Se acaba una vez que ya estén conectados todos con todos, ¿sí? Entonces, ya todos tienen, en este caso, tienen línea telefónica, ¿sí? Todos tienen luz, todos tienen internet, todos tienen lo que sea, todos tienen agua, todos tienen cualquier otro servicio, ¿sí? Entonces, se ha terminado, ¿sí? La conclusión es que todos los nodos han quedado conectados, por lo que esta es la solución óptima que se buscaba, ¿sí? El orden de conexión como tal, ¿sí? Antes de que ponga esto, el orden de conexión es así como fuimos conectando, ¿sí? Del nodo O al nodo A, ¿sí? Luego del nodo A al nodo B, está aquí, esta par. Luego del nodo B al nodo C, ¿sí? Y luego, no, ojo, no es como, no es poner aquí, escribir ¿se acuerdan que escribíamos la ruta más corta, como así como se podían seguir? Aquí no necesariamente es así. No es que el nodo C se tenga que ir a otro. No, sino por eso es importante escribirlos por pares, ¿sí? En este caso por aristas, como se escriben las aristas. Del B se va al C y luego ese mismo B, fíjense, son nodos de alguna manera importantes. Del nodo B conecta con el E, ¿sí? Y luego del E conecta al D y del D conecta al T, ¿sí? Y es así como hemos terminado. Si suman estas cantidades en rojo, es 2 más 2, 4, más 1, 5, más 3, 8, más 1, 9, más 5, 14. La longitud mínima es de 14 millas, ¿sí? Kilómetros, centímetros, lo que sea, ¿sale? ¿Ok? Y hasta ahí se ha terminado el proceso, el procedimiento, una vez que ya todos están conectados, ¿sí? Obsérvense que ya ningún nodo no tiene, digamos, en este caso, línea telefónica. Todos tienen, ¿sí? Y obsérvense que no necesariamente me fui de B a C y de C me fui, no sé, a E o a otro nodo, ¿no?
No, puede ser que un mismo nodo conecte a más de uno. ¿Sí? En este caso, el nodo B, ¿sí? Es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conectó al C y conectó al E. ¿Sí? Y así hay redes más complejas donde un nodo es, digamos, tiene mucha importancia porque conecta a varios, puede conectar a varios nodos. ¿Sí? ¿Ok? Finalizo con esta nota, ¿sí? Que a diferencia del problema de la ruta más corta, en este problema se pueden tener muchas formas de llegar a una solución óptima, ¿sí? Muchas, ¿sí? Porque si se dieron cuenta, como tal, como tal, en nuestro instructivo o nuestras instrucciones, ¿sí? O nuestro algoritmo, se decía que podíamos comenzar con cualquiera de los nodos, de una manera arbitraria. Ok, entonces aquí, a propósito, ¿sí? Comenzamos con otro diferente que sea del origen. Porque alguien puede decir, ah, pues mira, empezaste, ¿qué chiste tiene, no? Si empezaste con el origen, ¿sí? No importa, podríamos empezar desde aquí, desde el C, ¿sí? Y hacer todos los pasos que hicimos ahorita, ¿sí? Así con calma, ¿sí? Y llegar a este camino, ¿sí? Donde cada una de las ligaduras, digamos, de C se va a B, luego de B se va a A, y luego de A se va a O. Y luego el mismo B conecta a E, y la E conecta a D, y la D conecta a T. ¿Sí? Si ustedes suman estas distancias, ¿sí? Donde cabe mencionar que las distancias son las mismas, ¿eh? No se han modificado, ¿sí? Son las mismas que el programa original. Si aquí conectamos esto, bueno, si sumamos estas distancias, es 2 más 2, 4, 4 más 1, 5, 5 más 3, 8, 8 más 1, 9, y 9 más 5, 14. Entonces, pero obsérvense que es una ruta totalmente distinta a esta que está acá, ¿sí? A una familia de aristas totalmente diferentes, ¿sí? Del C se va al B, ¿sí? Es lo que está escrito aquí. Luego del B al A, del A al O, ¿sí? Y luego otra vez nos regresa. Obsérvense que del O no es que nos vayamos otra vez del O al C o del O al B, no. Rompemos y regresamos otra vez con el B. Ya que llegue a la última casita o al último lugar del parque, se vale regresarnos, ¿no? Ah, bueno, del nodo B, la parte ¿sí? La vamos a conectar con el nodo B, ¿sí? La vamos a conectar eh, con el E, y luego al E lo vamos a conectar con el D, que es esta parte de aquí, y el D lo vamos a conectar con D, ¿sí? Y ya, como ya vimos, tiene una distancia de 14 millas, la cual es la misma, ¿sale? Y así podríamos hallar más rutas, ¿sale? Bueno, en un siguiente video lo haremos con software, usando Excel, ¿sí? Y veremos que hay otras formas de hacerlo con otros software, ¿sí? Que no son necesariamente libres. Pero bueno, hasta aquí quedaría este video. Espero se haya entendido. Gracias.